Bien, amigas y amigos, bienvenidos a la segunda parte del programa. Qué de duro, el tema de las inundaciones este fin de semana. Nuevos movimientos sísmicos se registraron. En fin, tremendo. Sin embargo, antes de entrarle a eso, quiero revisar junto a ustedes este contenido del Sunday Times, del The Times. Aquí está. Mira, está colocado de este modo. Un petrolero venezolano investigado en el extranjero es un intermediario clave para Trump. Alejandro Betancur, propietario de 2 mansiones en el Reino Unido valoradas en un total de 59 millones de libras esterlinas, se está posicionando como la persona que puede reactivar la industria energética de su país. Esta es la publicación hecha por Kerry Gadens, corresponsal en Europa, que nos va a hablar de el famoso bolichico que llegó apenas unos días después de los terremotos del 24 de junio, hace 2 meses. Ustedes saben que en el comentario inicial lo comenté como quien mete un poco de energía con sus amigotes de negocios de los últimos años, no precisamente exitosos si se miden, por ejemplo, por los más de 5.000 millones de dólares que manejó la empresa que presidió Derby y Asociados, con sobreprecios altísimos y con prácticamente nulos resultados para favorecer la resolución de las emergencias eléctricas que se decretaron solamente para saltarse a la torera los procesos licitatorios y favorecer a otros más. Pero claro, el caso de los bolichicos siempre se convirtió en una cosa casi bandera. Casi bandera. Yo les voy a resumir lo del Times del siguiente modo. Venga, acompáñenme aquí con esto. En noviembre de 2025, la Policía Metropolitana de Londres detuvo en Charing Cross a Alejandro Betancur, un multimillonario de 46 años. Lo hizo en virtud de una orden de detención internacional. Depositó una fianza de 2 millones de libras y durante 8 meses vivió bajo un régimen especial. Podía desplazarse en helicóptero privado entre su mansión de 24 millones de libras en Oxfordshire y su casa de 35 millones en Chelsea, pero con prohibición de viajar y una solicitud de extradición suiza pendiente. En mayo de 2026, esa solicitud se retiró. Le devolvieron sus pasaportes venezolano e italiano. Menos de un mes después, el 27 de junio, aterrizó en Caracas procedente de Palm Beach, Florida. Según datos de vuelo, había vuelto a Venezuela por negocios. Betancur, cuyo nombre completo es Leopoldo Alejandro Betancur López, se ha convertido en uno de los intermediarios clave entre la administración de Donald Trump y el gobierno de Delcy Rodríguez. Tras la captura de Nicolás Maduro en enero de 2026 por fuerzas especiales estadounidenses y su traslado a una prisión estadounidense acusado de cargos de narcotráfico, Rodríguez dirige el país con el visto bueno de Washington. Delcy. Fuentes del sector afirman que Betancur se presenta ya como el nuevo zar del petróleo venezolano y que su misión es ayudar a que el crudo del país vuelva a fluir hacia el mercado internacional. Mauricio Claver Carone, antiguo enviado especial de Estados Unidos para América Latina, reconoció en una entrevista para Reuters que el gobierno estadounidense recurrió a los servicios de Betancur precisamente por su conocimiento del negocio petrolero en ambos países. Venezuela posee las mayores reservas probadas de petróleo del mundo. En Caracas, Betancur ha organizado cenas para conectar a delegaciones del Congreso estadounidense con funcionarios venezolanos. Mientras las grandes petroleras se muestran cautelosas, molestas, ante la inestabilidad del país, él ha conseguido acuerdos preliminares con empresas más pequeñas y dispuestas a asumir riesgos,
como Leonhardt Capital de Miami y Pacific Coast Energy Company de California. Hace poco adquirió la propiedad total de North American Blue Energy Partners, NABEP, o NABEP, como le quieran llamar. NABEP, dicho así en criollito, tras comprar la participación minoritaria del magnate floridano Harry Sargent por $300 millones. Recuerden ustedes que a Harry Sargent se le emitió una licencia de la OFAC para que desinvirtiera de Venezuela. Fuera de ahí, pajarito, le dijo el presidente Trump. Pero quedó Betancur. NABEP produce unos 200,000 barriles diarios. Esto dicen en el Times. Yo entiendo que la producción es de... la producción es de 170,000 barriles diarios. Bueno, aquí en el Sunday Times dicen 200,000 barriles diarios. Y se ha convertido en el mayor productor independiente de petróleo venezolano. Imagínense ustedes. Qué power, ¿no? Una fuente del sector energético con base en Estados Unidos lo resume así. Personas que en el pasado fueron objetivo del gobierno estadounidense y que en algún momento pudieron estar sancionadas, se están beneficiando ahora de estos acuerdos porque Washington quiere resultados rápidos para Venezuela. Pero como yo mismo les dije, estos no son los resultados rápidos por los cuales está esperando el presidente Trump. Esto mueve el carro, sí, pero no es energía suficiente. El músculo suficiente lo tienen otras firmas. Por cierto, hoy al mediodía voy a estar hablando con mi tocayo Miguel Rodríguez, ex presidente del Banco Central de Venezuela y ex ministro de Cordiplan en el segundo gobierno del presidente Carlos Andrés Pérez. Aquí en el Sunday Times dicen, sin embargo, los problemas legales de Betancur en Europa no han desaparecido. Estoy dándoles una versión resumida del artículo vasto del Sunday Times de Katie Gaydens. Las autoridades españolas siguen investigando a Betancur por un presupuesto o un presunto esquema de blanqueo de capitales y evasión fiscal de $4.300 millones. En Zúrich, los fiscales examinan si blanqueó miles de millones de fondos públicos venezolanos a través de bancos privados europeos. Tras la caída del régimen de Maduro, Suiza congeló sus activos junto con las de otras 37 personas vinculadas al expresidente, donde hay nombres de gente que se ha presentado como de la oposición también, ¿no? Betancur es el fundador de Derwent Associates, una empresa de energía que durante la crisis energética venezolana obtuvo contratos estatales por valor de $5,000 millones. Qué bonito, ¿ah? Sin experiencia previa en el sector, sin concurso público, es decir, sin licitación. Una investigación de Transparencia Internacional estimó en su momento que la compañía había sobrecargado las facturas en 2.900 millones. Qué mantequilla, ¿no? Derwent siempre negó las acusaciones y presentó demandas por difamación contra sus críticos que terminaron en acuerdos extrajudiciales o fueron desestimadas. Bueno. También controla otros negocios a través de O'Hara Administration, como la marca de gafas de sol Hawkers en España y Euronew Transport, que vende licencias de taxi a aplicaciones como Uber. Uno de los primeros en acusarlo de fraude fue Thor Halvorsen, venezolano y director ejecutivo de Human Rights Foundation. Halvorsen afirmó al The Sunday Times que la administración Trump conoce perfectamente la participación de Betancur en el saqueo de Venezuela y que asociarse con él sería más que decepcionante y revelaría una falta total de integridad en el manejo estadounidense del país, dice Thor Halvorsen. La Casa Blanca y el Departamento de Estado no han respondido a las solicitudes de comentarios sobre esto. Betancur no ha podido ser localizado por el The Sunday Times. En el pasado ha negado cualquier irregularidad y nunca ha sido condenado por un delito, es la verdad. Sostiene que todos sus negocios han sido legítimos. El intento de relanzar la producción petrolera venezolana, con él avanza con dificultad, lo que yo les decía. Quiere el presidente Donald Trump un supermercado y Delcy y Alejandro Betancur
podrán ofrecerle un mercado de los corotos, una quincallerización del mercado petrolero, sin hablar mal de la integridad, de la cual no sé nada de las firmas que han llegado. Con honestidad les digo, pueden ser muy íntegras, pero son pequeñas, no aportan la energía como para sumar, oigan, los 100 mil millones de dólares que espera el presidente Trump. Le metan un electroshock. ¡Bum! Que levante al muerto, ¿no? Levante de la ruina a la industria petrolera venezolana. Y esto pueda inmediatamente reflejarse también en la economía de los Estados Unidos. Recordemos que en el pico de 1970 el país producía 3,4 millones de barriles diarios. Al inicio de 2026 la cifra rondaba los 950.000 y desde la captura de Maduro ha subido hasta 1,1 millones. 1,2 realmente, según el último reporte, si mal no recuerdo. La infraestructura está deteriorada, los terremotos de junio causaron daños importantes y la red eléctrica sufre apagones constantes. Grandes compañías como ExxonMobil han calificado a Venezuela de no invertible, como les decía. Trump aseguró el mes pasado que Estados Unidos había recaudado más de 13 mil millones de dólares por la venta de crudo venezolano desde la caída de Maduro, pero las inversiones privadas siguen siendo escasas. La verdad es que aquí hay una imprecisión. Fue el The Financial Times el que calculó en 13 mil millones. Cuando le preguntaron por esta cifra a Donald Trump en el Air Force One, más bien dijo 13 mil millones. Yo creo que es más. Y hoy mismo hay reportes de que de los más de una decena de miles de millones de dólares, apenas la mitad ha quedado protegida en Estados Unidos. ¿Y la otra mitad dónde está? ¿Quién se lucró? ¿Quién agarró esos contratos? ¿Qué están haciendo con esos miles de millones? Según fuentes del sector, Betancur empezó a sonar con fuerza en los círculos petroleros en marzo. Una de ellas afirma que no solo lidera la parte política, sino también las negociaciones de alto nivel con Estados Unidos. En Washington el ambiente es claro. Quieren firmar los acuerdos y ver el petróleo fluir. Betancur se ha vuelto en eso, hasta la dimensión de ahorita, al parecer, según esas fuentes, un tipo indispensable. Según esas fuentes, ¿pero qué cosa? Un ícono de la corrupción. Que nació en Caracas en 1980, en una familia influyente. Su bisabuelo, Hermógenes López, fue presidente interino de Venezuela a finales del siglo XIX. Mira, dato que no todos conocíamos. Se formó en Economía y Negocios en Suffolk University de Boston y obtuvo un máster en Oxford. Forma parte de los llamados bolichicos, los jóvenes que amasaron grandes fortunas con contratos durante el gobierno de Hugo Chávez. Hoy, libre de amenaza de extradición inmediata y de regreso a Caracas, Betancur ocupa un lugar privilegiado en el delicado equilibrio entre la Casa Blanca y el nuevo poder venezolano, por ahora. Mientras las investigaciones europeas continúan y las grandes petroleras observan con recelo, él negocia, organiza encuentros y posiciona a sus empresas en el centro de la recuperación del petróleo venezolano. El tiempo dirá si su papel como intermediario logra desbloquear la producción o si su pasado legal termina complicando aún más la transición. Lo cierto es que es absolutamente impresentable que el zar petrolero, como si tuviese algún tipo de formación o expertise realmente en el tema petrolero, sea el antiguo zar eléctrico, que es sinónimo de fraude, de corrupción, de los bolichicos. Alejandro Betancur. Por cierto, que no fue que Estados Unidos per se, por solito, Mauricio Claver Carone, llegó y lo propuso, ¿no? No se trata de eso. Se trata de algo distinto y que tiene que ver con este señor Harry Sargent III, a quien mandaron a salir de Venezuela, ¿no? Aquí están las infografías que me encantan del nuevo país. Betancur y Sargent fueron socios en ABEP, la segunda mayor petrolera privada de Venezuela. Alejandro Betancur, accionista controlador, Harry Sargent III, participación minoritaria, pero Harry Sargent estaba metido en Venezuela con negocios de asfalto desde hace mucho tiempo. Al parecer fue quien influenció a Claver Carone para traer a su aliado y socio
Betancourt como alguien de gran experiencia. Increíble. 300 millones, venta tras presiones del Tesoro de los Estados Unidos, de las acciones de Nabep de Sargent a Alejandro Betancourt, quien se presume es el propietario total de Nabep, 170.000 a 200.000 barriles diarios. ¿Cómo les parece? Qué cosita, qué cosita. En esta parte del programa vamos a revisar, amigas y amigos, este tema que me tiene también, pero recontra molesta. Molesto porque lo del Washington Post no puede quedar así como si nada. El Washington Post reveló que el chavismo sabía que un terremoto podría derribar los edificios de la Misión Vivienda de La Guaira e igualito los construyó. Qué cosa tan seria. Déjenme colocarme aquí de nuevo el monitoreo. Vamos a clavar esa ahí. Leo para ustedes. Una investigación del The Washington Post reveló que hace 2 décadas científicos que trabajaban para el gobierno de Venezuela identificaron parte del estado Vargas como zona de peligro para un próximo gran terremoto por el régimen de Hugo Chávez. En un esfuerzo por cumplir promesas políticas en campaña electoral, se apresuró a construir edificaciones allí, a pesar de las advertencias. Es por eso que nunca olvidaré, por lo menos yo, nunca olvidaré a los famosos topos. Uno de ellos mexicano, que extenuado por la dura labor que les tocó enfrentar con familiares de personas bajo los escombros, removiendo con sus propias manos y con algunos equipos que traían tenían los topos unos taladros especiales así, pero nunca lo que estaban esperando la maquinaria de soporte que había prometido Diosdado Cabello el 26 de junio en la tarde. Aquí mucha gente murió, no por el terremoto, murió por la corrupción. Según el reportaje, bajo los códigos de construcción del país, los complejos de apartamentos de gran altura, erigidos después de 2011 como parte de la emblemática Gran Misión Vivienda Venezuela, debían ser capaces de resistir los sismos de magnitud 7,2 y 7,5 que sacudieron a Venezuela con 39 segundos de diferencia el pasado 24 de junio, hace 2 meses. Pero fueron precisamente esos edificios ubicados en la zona donde los científicos advirtieron que un terremoto mayor causaría grandes daños, los que colapsaron en las tasas más altas, según encontró el Washington Post a través de un análisis de imágenes satelitales desde principios de la década de 2000 hasta el 2026. En los días posteriores al desastre, la encargada del régimen, Delcy Rodríguez, había afirmado que las viviendas públicas resistieron mejor que las privadas. ¡Qué horror! Pero un análisis del Post sobre imágenes satelitales de la localidad de Caraballeda, la zona más golpeada, contradice esa afirmación. Más de la mitad de los edificios de mayor densidad construidos como parte de la Misión Vivienda colapsaron. Solo 1 de cada 10 edificios privados similares se derrumbó. Y la mayoría de las viviendas privadas que sí colapsaron fueron erigidas bajo códigos más antiguos. El Washington Post precisó que al analizar viviendas públicas y privadas, Rodríguez comparó unidades de la Misión Vivienda construidas hace 10 años con edificios privados de las décadas de 1960, 1970 y 1980. En Caraballeda, el diario encontró 10 edificios privados de gran altura construidos después de las normas sísmicas de 2001, de los cuales solo 1 colapsó y estaba adosado a otro edificio de al menos 42 años que también se derrumbó. El resto de los edificios privados que colapsaron en la costa tenían al menos 30 años y casi la mitad ya estaba construida para 1984. Bueno, corrupción. Lo grave de este asunto, vuelvo, el informe del ingeniero Carlos Genatios, el informe de los japoneses, le supo a casabe. Y las investigaciones sobre qué pasó con los presupuestos para esas construcciones. Y lo que antiguos integrantes de la Misión Vivienda Venezuela que han testificado, como aquella famosa arquitecto que le dio una entrevista a Carla Angola
y a... ¿con quién más es que estaba trabajando? Bueno. Con Roderick Serpa. Con Broderick Serpa. Que señaló cómo se robaban los materiales, desviaban las cabillas. Militares, en su mayoría, al frente de toda esta varilla. Qué cabilla de corrupción, compañeros. Cómo le metieron en unas trampas mortales a miles de hermanos venezolanos su futuro, ¿no? Bueno, qué cosa. Miren, por cierto, aquí está. 2 meses se están cumpliendo del doblete. Y en la patilla dicen, Cravalleda sigue devastada. Vamos a ver aquí, por terremotos. Así luce La Guaira 2 meses después del desastre. Nos prometen fotografías. Vamos a buscar las fotografías. Aquí hay una. Voy a ir leyendo para ustedes las fotoleyendas. Voy. Personas caminan por escombros de edificios afectados por los terremotos este jueves en La Guaira. La foto esta es de Ronald Peña. Bueno. Voy a otras fotografías que deben estar aquí. Aquí hay un video. Marina de Cravalleda. Vamos a ver el video. Qué duro, ¿verdad? Vamos a ver. Es impresionante. 2 meses, amigas y amigos. Y de paso, con los aguaceros, se han visto, pero recontra afectados también los albergues. Mierda, loco. Mierda, loco. Por este asunto se reportaron 6 desaparecidos. Parece que habían rescatado un cadáver. Quedan 5 desaparecidos. Se vieron en algunos estados hasta trombas marinas. Mira, ha estado la cosa, pero... Y además se anuncia el paso de otras ondas tropicales durante toda esta semana. Cuídense mucho, por favor. Cuídense mucho. Pedimos de corazón la mayor protección para todos ustedes. Mira, trombas marinas avistadas en Aragua y Zulia. Mientras avanzan las ondas tropicales. Mira qué impresionante esto. Aquí está el video, vamos a verlo. ¡Wow! Hubo sismos también durante el fin de semana, sobre 5 puntos. Y aquí hay un tema, amigas y amigos, que no quiero dejar pasar por debajo de la mesa. Familiares convocan a una movilización este 24 de agosto por la libertad de los presos políticos de Venezuela. Esa bandera no la podemos rendir, bajar nunca. Nada de lo que nosotros vayamos inventariando, reportando sobre el tránsito a la libertad, debería estarse reportando estando, aunque fuese una sola persona, por motivos políticos presa. La ONG Alianza por la Libertad de los Presos Políticos convocó a una gran marcha denominada Una Sola Voz por la Libertad, que reunirá este lunes 24 de agosto a familiares de presos políticos, defensores
de derechos humanos, periodistas y ciudadanía en general. La movilización está prevista para las 11 de la mañana, con punto de partida en la Plaza Parque Carabobo y llegada frente a la sede del Ministerio Público en Caracas. Los organizadores invitaron a los asistentes a vestir camisas blancas y llevar fotografías de sus familiares detenidos. Aquí está el flyer del evento del día de hoy, lo voy a mostrar. Gran marcha, una sola voz por la libertad. Familiares de presos políticos y defensores de derechos humanos, periodistas y ciudadanía en general. 11 de la mañana en Plaza Parque Carabobo, frente al Ministerio Público de Caracas. Yo decía que se dirigirá al Ministerio Público, no, eso queda frente al Ministerio Público, la Plaza Carabobo, Plaza Parque Carabobo. Viste camisa blanca. No son 131, que tampoco liberaron a los 131. Son todos, que sean todos. Lleva la foto de tu preso político. Yo quiero saber, me encantaría porque fue con esta gente de la Alianza por la Libertad que se reunió hace un par de semanas la señora esta llamada Eglé González Lobato, defensora del pueblo, es su cargo. Y se dijo allí que iban a comenzar a revisar expediente por expediente el caso de todos los presos políticos. No hemos tenido mayor información luego del compromiso de la señora esa, Eglé González Lobato, la profesora, para que no se sienta maltratada. Eglé González Lobato, que ha tenido, unos tiempos. Antes que fuesen a visitarla lo de la Alianza por la Libertad, parece que no le había caído la locha, que tenía que ocuparse del tema de los presos políticos. Igual que cuando participó en una reunión donde estaba Larry DeVoe, estaba Delcy Rodríguez y estaban hablando del tema de los procesos judiciales. Dijo, hay gente que lleva mucho tiempo sin proceso, eso provoca salir corriendo. ¿Dónde estaba ella? ¿Dónde estaba ella? ¿Qué credenciales tenía entonces como optó a ser defensora del pueblo? Me encantaría saber cuál es el resultado de aquellas gestiones. La verdad sea dicha. Me encantaría saber. Bueno.